Siendo las 9 y casi 10, arrancamos y cualquier cosa, si alguien se queda dormido o dormida y se va sumando, interrumpo para aceptarlo. Comparto pantalla, voy a hacer un muy breve repaso de lo que vimos ayer. Más que nada porque hay algunos o algunas que se fueron. Yo entiendo que por el partido, porque se hicieron las 8:05 y empezaba a ver el cartelito de tal ha salido, tal ha salido. Así que voy a hacer un brevísimo repaso de a dónde nos quedamos ayer, así conectamos con la clase de hoy. Avísenme cuando puedan ver la pantalla. Ahí está, ¿no? Sí, sí. Se ve. Bueno. Ayer lo que habíamos visto es que las decisiones de consumo y de inversión están. Vamos a achicarlo, pues si no. Están vinculadas y relacionadas no solamente con lo que ocurre hoy, sino con lo que esperamos que ocurra mañana. Y para poder calcular a valor presente las expectativas monetarias que tenemos de mañana, los ingresos laborales o los beneficios en el caso de las inversiones, lo que tenemos que hacer es calcular ese monto, pero descontarlo por el factor de descuento, que es 1 sobre 1 más IT. Que eso lo que está haciendo básicamente es descontar lo que va a valer mañana esa plata, ¿sí? O sea, si yo mañana pienso que voy a ganar 30 pesos, lo que tengo que hacer para saber cuánto valen esos 30 pesos hoy es hacer 30 dividido 1 más T. Entonces, voy a pasar un toque a la pizarra. 1 sobre 1 más T, no más T, es lo que se conoce como factor de descuento. Y estamos en T más 1, el factor de descuento toma esta forma, pero si estamos en T más 2, es 1 más I a la 2. Bueno, esto dan de cuenta que es. No, esto los va a confundir. A la 2, ¿sí? Si estamos en T más 3 es 1 sobre 1 más I a la 3, etc. Eso es lo que tenemos que hacer para poder sumar y calcular nuestra riqueza actual, ¿sí? A valor de hoy. Fíjense entonces que para poder traer cualquier cálculo a valor presente hay un componente súper importante que no es solamente cuánto yo espero ganar, sino también la tasa de interés. Empieza a jugar un rol bastante importante. Porque vemos en esa ecuación que si sube la tasa de interés, ¿qué pasa con la riqueza actual? Cae. Cae, exactamente. Lo mismo para el caso de la inversión, ¿sí? Acuérdense que la tasa de interés real está vinculada directamente con la tasa de interés nominal, porque básicamente la tasa de interés real, que lo habían visto con el ISLM, es la tasa nominal dividida la inflación, deflactada. Entonces, estamos viendo que las tasas de interés empiezan a jugar un rol bastante importante y van a tener una importancia muy relevante a la hora de que una empresa tome decisiones, a la hora de que una persona o agente económico tome decisiones de consumo puntualmente, a la hora de calcular mi riqueza, porque habíamos dicho también que en la riqueza vamos a incluir la tenencia de bonos o acciones, ¿sí? Entonces, si sube el precio de mi acción y por lo tanto baja la tasa de interés, acuérdense que tenemos esta relación inversa entre precio y tasa. Si sube el precio de mi acción, yo soy más rico. Si baja, soy más pobre. ¿Sí? Entonces, acá también va a jugar un rol relevante la tasa. Por eso nos vamos a meter de lleno un poco en conocer cómo se mueven las tasas en el mercado financiero, cómo saber qué es lo que el mercado espera que ocurra con esas tasas de interés y cuáles son algunos elementos o herramientas súper importantes que se utilizan bastante para tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir. Dicho eso, las tasas de interés tienen una estructura de riesgo y también tienen una estructura temporal. Cuando digo que tienen una estructura de riesgo, lo que quiero decir es que en un mismo vencimiento, en bonos que vencen en un mismo plazo, las tasas pueden diferir. ¿Por qué? Por 3 motivos habíamos visto ayer. ¿Se acuerdan cuáles son?
Los rapidito. impuestos, el riesgo del pago Bien. Y la liquidez. y la Muy liquidez. bien, excelente. Estos son los principales motivos por los cuales yo puedo tener un bono dos bonos distintos que vencen a un año, pero que uno pague un rendimiento del 7% y otro del 10%, ¿sí? O sea, que paguen rendimientos distintos. En el caso del riesgo de incumplimiento, lo que pasa es lo siguiente. Les hago un breve ejemplo que está en el texto de Mishkin que tienen, que está bueno, que es súper sencillo, que vamos a modelar, digamos, al mercado de bonos como el típico mercado de oferta y de demanda, ¿sí? Que ya conocen. Oferta, demanda. Acá tenemos el precio y acá la cantidad de bonos que se quieren tener. Y piensen lo siguiente. Parto de una situación en la cual tengo dos bonos con el mismo riesgo, ¿sí? Por este lado tengo los bonos del Tesoro de Estados Unidos que habíamos dicho que son los que son libres de riesgo, ¿sí? Directamente siempre tienen repago, son los bonos directamente que emite el Tesoro de Estados Unidos. Y acá tenemos, no sé, algún bono que habrá emitido alguna empresa que a priori partimos de una situación inicial y donde tiene el mismo riesgo que Estados Unidos, ¿sí? Pero de repente a la empresa le empieza a ir mal o las expectativas del mercado es que la empresa no va a lograr cumplir con ciertos objetivos que se había planteado, etcétera, etcétera, y que empieza a haber un incremento, ¿sí? en la posibilidad de que incumpla con los pagos a los que se comprometió. Eso hace que el bono se vuelva menos atractivo. Si no te lo van a poder pagar, decís, bueno, no, entonces no sé si quiero este bono. Y por lo tanto, contrae la demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el riesgo que tiene un bono con respecto a otro? Se contrae la demanda, tiene un precio menor, y si hay un precio menor, ¿qué pasa con la tasa? Es más alta, ¿sí? Esta diferencia que hay entre un bono libre de riesgo y uno que tiene más riesgo, ¿sí? O sea, un bono libre de riesgo tiene una tasa de, no sé, por decir algo, 2%. Y uno que tiene un poco más de riesgo tiene una tasa de 4%. El diferencial que se genera, porque un bono es más riesgoso que el otro, es lo que se llama prima de riesgo, ¿sí? Es como ese cachito más que yo te pido que me pagues porque tu bono es más riesgoso. ¿Hasta acá estamos? Bien. Lo mismo ocurría con liquidez, que si un bono es más líquido que otro, es más atractivo porque rápidamente lo podés vender y se vuelve efectivo. Nuevamente, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son bastante líquidos. Y después habíamos visto ayer sobre el final de la clase la relevancia que también tienen los impuestos a la hora de hacer más atractivo o no un bono. Que les había dado un ejemplo numérico. ¿Se acuerdan? No sé si alguien quiere que lo repita, si no avanzamos. Bien. Entonces, esto es lo que puede hacer que las tasas de interés difieran, aunque los bonos venzan en el mismo plazo. Pero también lo que puede ocurrir es que los bonos no venzan en el mismo plazo, perdón, sí, está bien, que los bonos no venzan en el mismo plazo, o sea, que tenga un bono un año y otro 5 años, y que las tasas difieran simplemente por una cuestión de temporalidad, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un bono que es a un año, no, vamos a escribir que es más fácil. Puedo tener un bono que es a un año y paga, no sé, 5%. Un bono que vence dentro de 2 años, bueno, paga 6%. A 5 años paga 9%. Entonces, fíjense que si yo tengo toda esta información que está, lo que puedo hacer es representarla gráficamente, y que de hecho es lo que se hace en lo que se conoce como la curva de rendimientos. Profe, Dime. una consulta. ¿Cómo se llama esta estructura de bonos? Esta es la estructura temporal de las tasas de interés, que se grafica. Uy, perdón. Ay, no se borra. Bueno, no importa. Esto no O sea, lo. ¿es como evoluciona la tasa de interés de un mismo bono en el tiempo? ¿O no? Ahí les voy a explicar.
La estructura temporal de las tasas de interés se grafica en lo que se conoce como curva de rendimientos, que vamos a desarrollar un poco este concepto porque van a ver que es súper importante en los mercados financieros y en la teoría de las expectativas. Hay cualquier cosa, tipo curva de rendimientos. Bueno. Como decía la compañera, lo que vamos a ver en esta curva de rendimientos, o sea, ¿cómo se construye una curva? Una cosa muy importante es que yo en la curva lo que tengo que mirar son bonos con iguales características. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan el mismo riesgo de incumplimiento, la misma liquidez y que paguen los mismos impuestos. Porque si yo acá estoy comparando bonos que, por ejemplo, tienen un riesgo de incumplimiento distinto, en realidad no estoy mirando la diferencia de tasas por el vencimiento en términos de tiempo, sino que por ahí estoy metiendo también otros factores, como por ejemplo que el bono que vence estoy metiendo un bono puntual que vence a 5 años, pero que también es más riesgoso que el que estoy metiendo acá. Entonces, quizás la tasa es más alta no porque vence en 5 años, sino porque el bono es más riesgoso. Entonces, si yo lo único que quiero ver es la estructura temporal de los bonos, o sea, cuál es la diferencia de tasa que pagan los bonos por vencer en momentos distintos, si yo solo quiero ver eso, en la curva de rendimientos, tengo que mirar el rendimiento de bonos que tengan las mismas características. Por lo tanto, se suele, para poder graficar las curvas de rendimiento, se suelen mirar bonos libres de riesgo, ¿sí? Como por ejemplo los que les mencionaba del Tesoro de Estados Unidos. Y lo que van a estar mirando acá es la tasa de interés en cada momento, ¿sí? Fíjense, acá les puse T de tiempo y acá la tasa. Entonces, estas van a ser, digamos, lo que se conocen como las tasas de corto, ¿sí? Porque, por ejemplo, estos es la tasa que vence a un año o a un mes, por decir algo, a 2 meses o 3 meses. Y acá por ahí tenemos las tasas que vencen a 5 años, ¿sí? Entonces, sobre esta zona de la curva tenemos tasas de corto plazo y sobre esta zona de la curva tasas de largo plazo. Algo muy importante es que en la curva de rendimientos siempre estamos mirando tasas spot, o sea, las tasas que hay hoy, no las que espera que haya el mercado mañana. Sí, o sea, lo único que me está mostrando la curva, así visualmente, lo único que estoy viendo acá es las tasas spot, ¿sí? O sea, las de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo miro la curva hoy, 13 de noviembre, y aquí esto, por ejemplo, es, no sé, 2%. Bueno, un bono que vence, un bono de vuelta libre de riesgo, o sea, todos estos bonos con iguales características y condiciones tienen a 2 meses un vencimiento del 2%, un rendimiento, perdón, del 2%. ¿Hasta acá estamos? Bueno, ¿qué es lo que se observa en la práctica, en la empiria, cuando hablamos de tasas de interés? Hay como 3 hechos empíricos que se deben explicar con alguna teoría que se observan cuando graficamos las curvas de rendimiento. Uno es que las tasas de corto plazo y de largo plazo se mueven juntas en el tiempo. O sea que si lo que se observa en general en el mercado es que si baja la tasa de corto plazo suele acompañar este movimiento la tasa de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, si ocurre esto, si bajan las tasas de corto, en general van a bajar también las de largo, ¿sí? Como que la curva se termina desplazando toda y no solamente bajan las de largo, las de corto. Eso por un lado. Después, otra cosa que se observa es que cuando las tasas de corto plazo están muy bajas, en general, lo que se va a estar esperando, o sea, lo que se va a ver más, lo que va a ser más probable es que la curva de rendimientos tenga una pendiente positiva. O sea, si tengo tasas que están muy bajas, en general la curva va a tener esta forma. Y después, el último hecho empírico que se observa es que la curva de rendimientos en general tiene pendiente positiva. Entonces, lo que queremos ver es por qué pasan estas cosas, o sea, por qué en general la tasa de corto y la de largo se mueven en conjunto, por qué en general si tengo tasas de corto plazo muy bajitas, se espera que la curva tenga pendiente positiva, y por qué en general la curva también tiene pendiente positiva directamente. Para poder explicar estos hechos empíricos que se ven, ¿sí? Hechos estilizados también se puede decir,
hay distintas teorías. Vamos a ver cuál es la teoría, la teoría más importante, digamos, que trata de explicar los movimientos o por qué las tasas de corto y de largo plazo toman los valores que toman. Y es lo que se conoce como la teoría de las expectativas, que es la más importante que vamos a ver y que es como la más aceptada, por así decirlo. Vamos a ver qué es lo que dice. En primer lugar, voy a borrar. Lo que dice esta teoría es que los bonos, ¿sí?, van a ser sustitutos perfectos. Entonces, yo no voy a estar mirando, voy a asumir como que los bonos son iguales y yo lo único que voy a estar mirando para elegir un bono u otro es su rendimiento, ¿sí? Lo que dice esta teoría es que el rendimiento de un bono de largo plazo, por ejemplo, no sé, un bono a 5 años, pongo 5T para que se entienda que es a 5 años, ¿sí? Tiene que ser igual al promedio, ¿sí?, de bonos de corto plazo en ese mismo periodo. O sea, que si yo tengo un bono a 5 años o 5 bonos a 1 año, sus rendimientos esperados tienen que ser iguales. Ahí vamos a desarrollar un poco más esto. Ay, perdón. Vamos a hacer algo, se los voy a escribir porque me parece que se va a ver mejor. I5T es igual a I1T más I1. I2T más. O sea, mínimo se tiene que mantener el del primer año. Ahí voy. Y esto dividido en 5. ¿Qué es lo que dice la teoría de las expectativas? Que el bono, un bono de vencimiento de largo plazo, tiene que ser igual al promedio de los bonos de corto que vencen en ese mismo periodo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un bono a 5 años y tengo 5 bonos a 1 año, bueno, el rendimiento del bono a 5 años tiene que ser igual al promedio de cuánto rinde un bono de 1 año en 5 años. Veamos un ejemplo, ¿sí?, numérico. Si yo tengo y una cosa muy importante que se ve en esta ecuación es que yo lo que conozco es la única tasa que conozco y que sé con certeza es la que hay hoy, que rige hoy. Pero fíjense que para saber cuánto un bono de 1 año va a rendir mañana, o sea, yo sé cuánto rinde hoy, pero quizá pienso que mañana esa tasa va a subir. Entonces, ¿cuánto rinde mañana? ¿Cuánto un bono de 1 año va a rendir mañana? ¿Cuánto un bono de 1 año va a rendir dentro de 2 años? Etcétera, es una expectativa, ¿sí? Es lo que yo creo que va a ocurrir. O sea, que todo este componente de la ecuación es expectativa. Yo lo único que conozco y lo único que puedo ver en la curva de rendimientos que les grafiqué recién son estos dos datos, ¿sí? Porque yo tengo la curva de rendimientos y tengo cuánto vence hoy un bono a 1 año y cuánto vence hoy un bono a 5 años. Pero después, cuánto rinde hoy un bono a 1 año y cuánto rinde hoy un bono a 5 años. Pero después, ¿cuánto va a rendir mañana este bono? Yo puedo pensar que va a seguir rindiendo lo mismo o que van a subir las tasas o que van a bajar. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿Ahí es como que lo estás reinvirtiendo o no? ¿O son todos bonos distintos? no, exactamente. Yo, si tengo el bono de 1 año, lo que estoy mirando acá es lo siguiente. Tengo este bono hoy, me paga tanto. En 1 año vence. En cambio, este bono no vence en ese mismo año. Va a vencer dentro de 5 años, ¿no? Entonces, este bono me paga hoy. Y yo lo que puedo hacer con eso que me paga es volver a reinvertirlo en otro bono de 1 año. Claro, son como dos estrategias, o sea, una es comprar uno a largo plazo y la otra es comprarlo a corto y revertirlo. Exactamente, excelente. Veamos numéricamente qué es lo que nos está diciendo esta ecuación, qué es lo que va a ocurrir. Lo que nos está diciendo es, si la tasa de interés del bono
de 5 años es 7%, esta cuenta también tiene que ser igual a 7%. Si el rendimiento entre un bono de largo plazo y el promedio de lo que van a valer los bonos de corto plazo en el mismo periodo del de largo plazo tiene que ser igual. Esto es como el arbitraje, se conoce como arbitraje, porque si los rendimientos fueran distintos, ¿sí? Todos se irían a un bono de, por ejemplo, si los bonos de largo pagan más que el promedio de lo que yo voy a ganar comprando bonos de corto, ¿sí? O sea, si esto pagara 8% y este promedio me diera 7%, todos se van a ir a largo, nadie te va a demandar corto, ¿sí? Porque esta teoría asume que son sustitutos perfectos, que nada diferencia a los bonos más que su rendimiento. Entonces lo que dice es, bueno, para que el mercado funcione correctamente se tiene que cumplir que ocurra esto. Veámoslo numéricamente. Supongamos que la tasa de interés de hoy es de, no sé, 2%, por decir algo. No me decido si... Ustedes entienden mejor si escribo así, ¿no? Con letra. Sí, profe. Dale, vamos a escribir con letra porque si no... supongamos que la tasa de interés de hoy, o sea, 1IT, es del 2%. Y yo espero que mañana en los bonos de corto plazo, en vez de seguir pagando 2%, ahora empiecen a pagar, ay Dios, 3%. Y espero que en T+3 a ese bono paguen, no sé, 4%. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer un bono a 3 años? O sea, acá estamos viendo siempre bonos de corto plazo, o sea, ¿cuánto paga un bono que vence un año? Y como decía la compañera, lo que estoy mirando es, tengo un monto de plata que quiero invertir, compro un bono a un año, ¿sí? Que dentro de un año me van a pagar, me va a pagar 2%. Una vez que me paga, vuelvo a comprar un bono de un año y yo espero que cuando ocurra eso ya ese bono me va a pagar 3%, porque estoy esperando que las tasas suban, ¿sí? Esto es pura expectativa. Yo podría esperar también que las tasas bajen, entonces el cálculo sería así. Pero sigamos con este ejemplo. Entonces, si yo tengo este dato y tengo esta expectativa, bueno, ¿cuánto tiene que pagar el bono de largo plazo para que se cumpla el arbitraje, digamos? 9%. Tiene que pagar lo siguiente, 2 más 3 más 4 dividido 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que dice la teoría de las expectativas es que yo ahora quiero saber un bono a 3 años cuánto paga, ¿no? Y lo que dice la teoría de las expectativas es que el rendimiento de ese bono tiene que ser igual al promedio de lo que paga el bono de corto en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, claro, pero sería el rendimiento anual, ¿no? Porque si no... Sí. Ah, ok. 5 más 4, 9. 9 dividido 3, 3%. Entonces, si me voy a la curva de rendimientos, lo que tengo es, el bono hoy paga 2, este es un bono a un año, acá tenemos un año, bueno, puede fallar, paga 2, y un bono a 3 años, ¿cuánto paga según esta teoría? 3. O sea, ¿los bonos de largo plazo se definen con expectativas de corto plazo? Excelente, excelente. Ese es el key de la cuestión. ¿Qué es lo que estamos viendo en la curva de rendimientos? Si la curva de rendimientos tiene pendiente positiva, ¿qué es lo que está esperando el mercado entonces que ocurra con los bonos de corto? En relación a lo que está ocurriendo hoy. O sea, que suban, porque es como que es un promedio más alto. Exactamente. Toda vez que la curva tenga pendiente positiva, yo acá no estoy viendo explícitamente cuáles son las tasas que espera el mercado. Que espera, sí estoy viendo las que hay, pero no, la curva te está mostrando las tasas que hay, no te muestra las que espera. Pero si yo miro la pendiente de la curva, siguiendo la teoría de las expectativas, puedo determinar qué es lo que está esperando el mercado. Porque si se cumple esto y la tasa de largo plazo es más alta que la de corto, es porque el mercado está esperando que las tasas de corto suban. Porque es de la única manera, ¿sí? O sea, solamente si estas tasas que yo espero son más altas que la que hay hoy, la tasa de largo me va a dar más alta. Miren, pongamos otro ejemplo.
Julia, entonces, o sea, si la pendiente es positiva, quiere decir que las tasas de corto son más altas. No. Quiere decir que el mercado espera que suban las tasas de corto. Mira, Ah, ok, vamos ok. con otro ejemplo para que se entienda mejor porque me parece que está bueno para que quede bien claro el concepto y de hecho es muy importante. Pensamos lo siguiente, hoy las tasas de corto están en 6 y el mercado espera que mañana, estamos hablando siempre de tasas de corto, que mañana pase esto. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer la tasa de largo a 3 años? 5. Por las dudas de que alguien no haya entendido el cálculo del compañero, lo que hizo es esto. Tenés que agarrar cuánto esperás que valgan las tasas de corto a un año durante hoy, mañana y pasado, ¿sí? O sea, durante el mismo periodo que vos querés evaluar la tasa de largo y te da 6 más 5, 11, más 4, 15, dividido 3, ¿cuánto da? 5. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cómo va a ser la curva de rendimientos ahora? Decreciente. Sigan mi razonamiento. De vuelta, la curva de rendimiento solamente me va a estar mostrando las tasas que hay hoy. ¿Sí? Me va a estar mostrando la que hay hoy y de corto y la que hay hoy de largo, pero no me va a estar mostrando estas dos. Pero ¿qué pasa? Al calcular la de largo, implícitamente tengo que poner lo que espero de estas dos. Entonces, tengo alguna manera de saber lo que espera el mercado. Y si si hoy la tasa, de interés es del 6%, no sé. Ay, no, me equivoqué. No sé cómo borrar solo una partecita, perdón la burrada. Yo me fijo y les digo. No, hemos hecho. Profe, creo que ahí abajo tienen las flechitas para volver para atrás. Ay, qué genio, gracias. Siempre me salvan, gracias. Entonces, el mercado, sí, hoy veo que la tasa de interés de corto está 6%, ¿no? Entonces, este es un punto. Pero la de 3 años, o sea, por ejemplo, la que puede que esté acá, está 5. Entonces, en ese caso, supongamos que esto es el 5%, está acá. Entonces, uno de los puntos, y en ese caso la curva ya no tiene pendiente positiva, ¿no? Tiene pendiente negativa ahora. ¿Por qué? Porque ahora el mercado está esperando que las tasas de corto el día de mañana bajen. ¿Sí? Entonces, si la curva de rendimientos tiene pendiente negativa, es porque el mercado está esperando que las tasas de corto plazo el día de mañana sean más bajas que lo que son hoy. Si la curva de rendimientos tiene pendiente positiva, es que el mercado está esperando que las tasas de corto plazo el día de mañana suban, ¿sí? Porque la única manera que la tasa de corto es más baja que la de largo, siguiendo la fórmula, de la única manera que puede pasar esto es que el día de mañana las tasas de corto suban para que te tire el promedio para arriba, ¿sí? Porque piensen que la de largo de hoy se calcula tomando lo que espero que pase mañana. Entonces, respondiéndole al compañero, no es que en la curva de rendimientos estás viendo explícitamente las tasas esperadas. O sea, lo único que te está mostrando la curva en términos de números es la tasa que hay hoy. Pero sí estás viendo en la curva de rendimientos lo que espera el mercado que ocurra. O sea, no es que acá te pone tasas de mañana, acá tenés siempre tasas de hoy. Pero cuando vos ves la pendiente y ves cuánto vale la tasa de un año hoy y cuánto vale la de 3 años hoy, podés, a partir de esta fórmula, ver cuánto está esperando que sean las tasas cuánto está esperando el mercado que valgan las tasas de mañana. ¿Se entiende esto? Es importante que se entienda. Si alguien no lo entendió, por favor, repregunte. Sí, se entendió. Gracias, profe. No, hay nada. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, si el mercado espera que la tasa de corto no se mueva? Sería una línea Va a ser una Horizontal. claro, horizontal. Muy bien. Por las dudas de que alguien no lo vea, vamos de vuelta con el último ejemplo que les quería mostrar, que es, hoy está 5%, y el mercado espera que mañana la de corto esté lo mismo, o sea, que no las toque el banco
Pero ¿no habría desarbitraje ahí? ¿Por qué? Y porque si la de corto plazo o la de un año, por ejemplo, está a 5 y la de 2 años está a 5, yo me voy a ir a la de un año. Me gusta el comentario, ¿por qué? Y porque en el periodo total, por ejemplo, la de 2T me va a pagar misma cantidad que la de un T en mucho menos tiempo. ¿O no? Claro, No, no, son tasas anuales. porque vos pensás que la de 3 años, o sea, la de un T te paga 5 pero a un año, pero la de 3T te paga 5 en 3 años. Vos la de un T, si querés que te pague lo mismo que te va a pagar la de 3 años, tenés que reinvertirla a 3 años, porque la de 3 años te paga 5 anual, pero te lo paga durante 3 años. La de un T ya te vence en el primer año y te deja de pagar. Si vos querés que te siga pagando, tenés que volver a comprar un bono a un año. ¿Se entiende? Claro, pero te conviene comprar el bono de nuevo, o sea, porque tenés el interés un año y si va a ser el mismo, lo reinvertís y tenés el otro interés. Bueno, si vos tenés preferencia por tenencias de corto plazo, porque te hace sentir más tranquilo, efectivamente. Pero el rendimiento, o sea, lo que vos vas a ver después de 3 años, ya sea que reinviertas el mismo bono 3 años o que te quedes con un mismo bono 3 años, es el mismo. ¿Sí? Porque a un año los dos te están pagando 5%. El tema es que el bono de largo plazo te lo tenés que quedar 3 años. Salvo que lo quieras vender antes, pero ahí ya tenés que ver cuál es o sea, ustedes saben, por las dudas lo aclaro, que vos un bono lo comprás, ¿sí? Y el bono se compromete a pagarte, dependiendo del vencimiento de ese bono, se compromete a pagarte una tasa de interés. Si el bono es a 3 años, significa, y depende también cómo amortiza, cuándo te paga la tasa, etcétera, pero se supone que si te dice que el rendimiento anual es de 5%, si lo tenés 3 años te va a ir pagando ese rendimiento todos los años que lo tengas. Pero también puede pasar que vos compres un bono de 3 años, pero al año y medio lo quieras vender. Ahí lo que te puede pasar es que el precio de ese bono haya caído o haya subido y entonces vos ahí sacás una ganancia o perdés por vender ese bono. Pero si vos lo querés tener, o sea, si vos te lo vas a querer quedar en toda la vida que tenga ese bono, bueno, ahí te va a pagar efectivamente con lo que vos te quieras quedar. Eso para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Y en esos casos de que vale más o menos, puede ser que sean pequeños desarbitrajes que se van acomodando en el momento. En realidad, el bono, veamos acá, veamos esto. ¿Cómo se calcula el precio de un bono? ¿Podés ampliar un toque, por favor? Sí, perdón. A ver ahí, díganme si ven. ¿Ven mejor? Sí, gracias. Bien. Acá hay secciones, pero la lógica con el bono es lo mismo. El precio de... Vamos con acciones, que es lo que están viendo acá. ¿Cómo se calcula el precio de una acción? Tenés el dividendo que paga hoy con los dividendos que vos esperás que te pague mañana. ¿De qué depende el valor de esos dividendos? ¿Alguien sabe? ¿De cuánto vale la empresa? Claro, de cómo le está yendo o de cómo incluso esperan los otros agentes que le vaya a esa empresa, ¿sí? O sea, las expectativas que tiene el mercado sobre esa situación pueden inflar también el precio de una acción. Entonces, el precio de las acciones se calcula sumando los dividendos, trayéndolos de vuelta a valor presente, por eso es que están descontados por la tasa de interés. Hay que traer a valor presente el flujo de fondos que te va a ir pagando esa acción o ese bono a lo largo de la vida que tenga esa acción. Ay, me olvidé por qué les estaba diciendo esto. ¿Qué me había preguntado el compañero? Te había preguntado que, o sea, cuando sube o baja el precio en un periodo determinado, que vos habías dicho que podés venderlo con ganancia o pérdida, son pequeños desarbitrajes. Claro, no, en realidad lo que tiene que ver en la variación del precio de un bono son estas dos variables. Los dividendos, ¿sí? O sea, si se espera que a la empresa le empiece a ir peor, ¿qué va a pasar con los dividendos esperados? Y caen un poco, ¿no? Claro, caen. Entonces, ¿qué pasa con el precio del bono mirando esta fórmula o de la acción? También cae. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a terminar determinando el precio del bono? Los dividendos, tanto los de hoy como los que se espera que haya mañana, o sea que de vuelta,
fuerte componente de expectativas, ¿sí? En el cálculo de cuánto vale mi bono o mi acción hoy, y la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, ¿qué pasa con el precio del bono? Cae. Entonces, el movimiento en los precios de los bonos, ¿sí? Está linkeado con estas dos variables, no con un tema de que se desarbitró el mercado. ¿Se entendió al compañero? Sí, sí, sí. Una duda y- O sea, la oferta y la demanda no entran acá. Sí, lógico. Es lo que vimos antes, en el grafiquito. O sea, estos serían otras variables, digamos, que podrían afectar el precio además de la oferta y la demanda, ¿o no? Sí, es que en realidad cuando empieza a caer Claro, no, los la tasa de dividendos interés. esperados, hace que caiga el atractivo por ese bono, o quizás puede subir porque baja el precio, eso digamos Ah, sí. pero Sí, sí. te va a terminar moviendo la oferta y la demanda de ese bono y eso impacta en el precio del bono. De hecho, acuérdense que en el ISLM veíamos que, por ejemplo, si había un exceso Claro. de oferta de bonos, ¿qué pasaba con el precio del bono? Caía, ¿sí? Si hay mucha oferta de ese bono, o sea que lo ofrece más gente de lo que en realidad lo quiere, hay poca demanda, el precio termina cayendo. Pero ¿por qué empieza a pasar? O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual se empiezan a ofrecer muchos bonos? Puede ser que por alguna de estas dos razones. Claro, posiblemente, sobre todo por la expectativa, porque te lo querés sacar de encima, porque decís, che, tengo un bono que empiezo a esperar que caigan los dividendos, entonces hoy me siento como que soy más pobre, porque cuando traigo a valor presente lo que yo espero ganar mañana, me da menos de lo que esperaba antes, por ejemplo, o sea, cambian mis expectativas, y eso hace que yo diga, mejor lo vendo ahora, porque este bono va a seguir cayendo, va a seguir perdiendo valor, Claro. y me lo quiero sacar de encima. Como ¿sí? que los dividendos choquean la oferta y la demanda, se podría decir. Claro, sí. Y algo muy importante, ¿con qué están relacionados los dividendos? Y con el rendimiento de la empresa. Claro. Claro, pero con la actividad, ¿no? Un poco. Entonces, fíjense que se empieza a vincular el ciclo económico o la actividad real con el mercado financiero. Hay un vínculo bastante estrecho ahí. Pero Julián, una pregunta, en este caso, las empresas que cotizan en bolsa y no dan dividendos, ¿qué serían? O sea, porque hay un montón de empresas que no dan dividendos y los precios de las acciones van en un montón. Pero ahí tenés un montón de herramientas. Yo en ese caso no soy muy fan de las finanzas como para tirarte todas las posibilidades de inversión que tenés, pero ¿No te pueden pagar con más acciones? O sea, no es la hay un capitalización. montón de opciones, O sea, vos en el mercado podés comprar opciones, podés comprar obligaciones, podés comprar acciones. Hay otra cosa que se llama, sí, las opciones, que podés estar vendido o comprar. O sea, hay una bocha de opciones en el mercado, no todos son acciones y no todo paga dividendos, pero ahí te metes en un mundo que honestamente no lo tengo tan claro y lo desconozco como para tirarte todas las opciones que tenés. Si te interesa, por ahí tendrías que hablar con alguien que esté más metido en el mundo de finanzas, por así decirlo. Pero puede ser que sea como la capitalización que tiene una empresa dividido la cantidad de acciones circulando si no paga dividendos. Sí, puede ser. Puede ser, pero no tengo la certeza, digamos. Julián. Sí. tengo una consulta. Esta curva que nosotros estamos dibujando ahora, ¿cómo se ve? ¿Dónde se ve en la realidad? ¿Quién hace esas proyecciones? Linda pregunta. Mirá, vos podrías calcular la curva de rendimientos, por ejemplo. La de Argentina no, porque Argentina es muy difícil encontrar bonos libres de riesgo y todo el tiempo van a estar manchados por cosas distintas a lo que son simplemente la estructura temporal. La verdad que no se suele mirar mucho la Argentina, pero la de Estados Por ejemplo, Unidos, la del Tesoro, ¿no? O sea, claro, vos lo que podés hacer es entrar a la Fed. Estoy pensando, a ver si puedo entrar a la página de la Fed. No, me parece cualquier cosa. Acá. Esta página está buenísima, ¿sí? Nada, tienen que jugar un poquito con la página y empezar a usarla, pero tiene una bocha de datos y estadísticas, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países. Pero bueno, en esta página ustedes se pueden bajar cuánto pagan los bonos del Tesoro en los distintos plazos, ¿sí? Miren, les voy a mostrar un ejemplo
de la consultora LSG, un gráfico que armó la consultora LSG, que este grafiquito que están viendo acá es real. ¿Qué es lo que haces? Te bajás de la página de la Fed cuánto paga el tesoro un bono del Tesoro de Estados Unidos a un mes, cuánto está pagando a 3 meses, cuánto está pagando a 6 meses, o sea, compara siempre el mismo bono, ¿sí? Y te va fijando cuánto pagan los distintos vencimientos. Y miren acá, esto está muy bueno, porque lo estamos viendo, digamos, en la vida real. Esta curva que ven acá es cuánto estaban pagando las tasas el 31 de diciembre de 2019. Miren qué pasa un año después. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que están viendo entre la línea gris y la rosa? Y la tasa de interés se desplomó. Muy bien. ¿Qué pasó en el medio? El COVID. La pandemia. Una pandemia que hizo que la Fed, para inyectar a lo loco y poner dinero barato en el mercado, bajara de un plumón, ¿sí? La tasa de interés. Esto igual estamos comparando un año. Seguramente que si vemos abril, todavía la tasa estaba por acá, pero lo que sí pasó seguro es que la tasa de corto bajó. Y miren qué pasó con las de largo, acompañaron la caída de las de corto, que es lo que les decía que se ve empíricamente, que no es que simplemente bajó la de corto y la de largo se quedó acá, sino que acompañan esa caída, ¿sí? ¿Y qué forma tiene la curva? ¿Tiene pendiente positivo? Tiene pendiente positiva. Entonces, ¿qué está esperando el mercado de Estados suba, ¿no? Unidos que pase con la tasa de interés del Tesoro? Que Que suba. suba. Y encima si se desplomó tanto, o sea, tiene lógica, digamos. Que Muy empiece a bien. subir. ¿Y cuál sería la interpretación de que se ve que a largo plazo como que las tres convergen? Como que todo va a pasar y va a No. volver toda una normalidad, ¿puede ser? No, yo más que, no lo miraría en términos de que convergen, porque en realidad no están, o sea, vos lo que decís es como que están volviendo a este punto, pero no necesariamente. Lo que sí pasó acá, que es súper importante, es que la curva se empinó. O sea, esto, lo que estamos viendo es la situación actual. Bueno, no tan actual, 12 de octubre, pero hace un mes, ¿no? Pero fíjense que en relación a cómo arrancó el año, la curva se empezó a empinar. Las de corto quedaron iguales, ¿sí? La Fed no tocó las de corto. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar en el mercado para que se empine la curva? ¿A alguien se le ocurre? Digamos, tienen que como pensar que van a subir como más, ¿no? Claro, empezaron a pensar que las tasas de corto iban a subir todavía más de lo que pensaban en este momento del tiempo que iban a subir. ¿Saben por qué es eso? O sea, hay varias explicaciones, pero una, que es la más coherente y que la curva de rendimiento sirve muchas veces para predecir, es la inflación. Empezó a subir mucho la inflación en Estados Unidos, cuando digo mucho, no sé, 4% anual, 5% anual. Pero empezó a subir, se empezó a acelerar bastante, ¿sí? Entonces el mercado, como empezó a ver esa aceleración en la inflación, incorpora en sus expectativas que entonces la Fed va a tener que subir un poco más la tasa si quiere controlar la inflación, o si quiere apaciguar o que empiece a desacelerar un poco porque se le está yendo a más de su objetivo, ¿sí? Entonces cuando la curva se empina puede ser por muchas razones. Una de ellas puede ser que el mercado esté esperando que la Fed suba más la tasa porque está empezando a acelerarse la inflación. Entonces, muchas veces la curva de rendimiento sirve para predecir inflación también, ¿sí? Una aceleración de la inflación. Y profe, la que es como negra es porque son como constantes, digamos, ¿no? O no, tiene que es horizontal, o no. Claro, ves que no esperaban que suba tanto las de corto. Sigue teniendo una pendiente levemente positiva, pero claro, fíjate que acá no esperan que haya movimientos tan grandes. Y acá esperan que suban las de corto, pero mucho menos de lo que esperan en estas curvas, que se empinan bastante más. Claro, está bien. ¿Y qué pasaría si tuviera pendiente negativa? ¿Cuál Si sería? tuviera pendiente negativa, ¿qué es lo que está esperando el mercado que pase con...? Claro, que caiga la tasa de interés, pero en términos de actividad, ¿qué sería lo que ven del mercado que va a pasar? Hermosa pregunta. La curva de rendimientos... Me estoy adelantando un poco, pero es el tema de la clase. La curva de rendimientos muchas veces funciona como predictora de lo que va a ocurrir. O sea, nos brinda información sobre, no solamente sobre lo que espera el mercado que ocurra, sino que muchas veces
predijo correctamente, ¿sí? O sea, muchas veces, por ejemplo, se empinó porque se esperaba más inflación y se terminaron concretando lo que predecía la curva. Cada vez, históricamente ocurrió que cada vez que la curva se empezó a invertir, anticipó una recesión, ¿sí? ¿Qué significa que la curva se invierta? Que hoy tenés tasas de corto bastante altas y que estás esperando que caigan, ¿sí? Entonces es como, bueno, hoy vas a necesitar Es como cuando vos esperás, vos tenés una curva invertida, significa que estás esperando, le estás pidiendo a las tasas de largo que te paguen menos que lo que le estás pidiendo a las de corto. O sea que le estás diciendo a las de corto como, pagame mucho, ¿sí? Y puede ser que sea porque, no sé, en este momento hay mucha inflación o porque estás prediciendo que puede llegar a caer el precio de esos activos, ¿sí? O sea, vas a comprar un bono, pero si vos pensás, che, lo voy a comprar y va a terminar cayendo bastante el precio, por ahí le pedís que te pague bastante para asegurarte que tenga un rendimiento bastante alto y asegurarte de eso. Entonces, cada vez que la curva se empieza a dar vueltas, como que luego se terminó viendo en la historia, y cuando hablo de la historia hablo de hace muchísimos años atrás, en varios episodios de la historia se terminó viendo que cada vez que la curva se invirtió antecedió una recesión. Y de hecho, algo muy importante es que creo que se equivocó muy pocas veces la curva. Entonces, ¿por qué la gente la mira tanto y le da tanta importancia? Porque no es que varias veces se invirtió y no pasó nada, no. Puede que alguna vez haya invertido y no haya pasado nada, pero en la mayoría de los casos, estadísticamente, siempre que se invirtió hubo recesiones. Miremoslo acá. ¿Qué es lo que estamos viendo en este gráfico? Estamos viendo el spread. ¿Qué quiere decir el spread? La diferencia entre la tasa a 10 años, ¿sí?, que paga el Tesoro, y a 3 meses. Si este spread es positivo, significa que la tasa de largo está pagando más que la de corto y por lo tanto la curva de rendimientos tiene esta forma. ¿Sí? A ver, si alguien no me sigue. Tasa a 10 años paga 10%. Tasa a 1 año paga 3%. ¿Cuál es el spread? 7. 7%. 7 puntos porcentuales. Entonces, y fíjense, ¿por qué yo les digo que si pasa esto, la curva tiene esta forma? Bueno, eso se ve rápido, porque la tasa a 1 año está pagando 3 y la tasa a 10 años está pagando 10. Entonces la curva tiene pendiente positiva, ¿sí? El spread es 7. Ahora, si la curva tuviera pendiente negativa, ¿qué va a pasar con el spread? Va a ser negativo. Va a ser negativo también. Muy bien. El spread va a ser negativo. Que tenga pendiente negativa significa entonces que la de corto está pagando más que la de largo. Entonces, acá a 1 año pongo que está pagando 8. ¿Sí? Y el spread es 5 menos 8 es menos 3. ¿Por qué les digo esto? Para que entiendan este gráfico. Porque estamos midiendo en términos de spread. O sea, se está midiendo el rendimiento que paga la tasa a 10 años menos el que paga la tasa a 3 meses. Si nos encontramos por debajo del 0, significa que la curva se invirtió. Este movimiento significa que se está empezando a invertir, ¿no? O sea, todavía no estoy abajo del 0 en este punto, pero estoy viendo que se está empezando a invertir. A partir de acá ya se invirtió. ¿Qué pasó en 1973? ¿Alguien sabe? La crisis del petróleo, muy bien. Miren qué pasó con la curva. Estas líneas grises que ven son momentos de recesión, ¿sí? Y la línea esta azul es el spread, estamos midiendo el spread. Entonces, fíjense, antes de la crisis del petróleo, ¿qué empezó a pasar con la curva? Empezó a Desinvertir. Esta crisis, no estoy segura cuál es, pero si está marcada con crisis que hubo una crisis, calculo que es 1980. ¿No es la segunda crisis del petróleo? Puede ser, no estoy segura honestamente. Igual la fuerte fue esta, pero puede ser. Bueno, nuevamente, miren lo que empieza a pasar con la curva. Acá, nueva recesión, miren lo que empieza a pasar con la curva. Acá se empezó a subir un poquito antes, pero fíjense que se empinó. Vayamos a algo más reciente, la crisis de 2008. ¿Esa se la acuerdan, la subprime? Sí. Sí. Sí.
Miren qué empezó a pasar con la curva unos años antes. Entonces, ¿brinda información la curva? La respuesta es sí. Y se usa mucho la curva para mirar qué es lo que está esperando el mercado, puntualmente sobre las tasas de interés. ¿Y por qué son importantes las tasas de interés? Bueno, por todo lo que ya vimos, ¿no? Que terminan rigiendo bastante las conductas, no solamente en el mercado financiero, sino también en las decisiones de consumo y inversión. Profe, Sí, una consulta. Esta curva también da ayuda para elegir qué política tomar, ¿no? sí. En realidad, para elegir qué política tomar, lo que va a querer hacer un banquero central, más que mirar o sea, para mí la curva le sirve al banquero central para informarse sobre lo que está esperando el mercado. Pero por ahí el banquero central necesita cambiar esas expectativas. Entonces, más que nada lo que va a querer hacer el banquero central es, bueno, no sé, el mercado está esperando que yo suba la tasa, pero yo no quiero subir la tasa porque necesito todavía seguir manteniendo la baja para seguir inyectando dinero barato, etcétera. Entonces, lo que puede hacer el banquero central para mover las expectativas es salir a decir, voy a dejar la tasa en 1,5, por decir algo, ¿no? La tasa de un año en 1,5 y la voy a dejar así mucho tiempo. Si el mercado le cree eso al banquero central, ¿qué es lo que debería pasar con la curva? Supongamos que la curva está así. Y se tendría que volver más No va a ser horizontal. horizontal. Supongamos que la curva está así. Y el banquero central sale a decir, voy a dejar la curva, hoy está en 1,5, ¿no? Y dice, voy a dejar la tasa en 1,5 mucho tiempo. Y el mercado le cree. ¿Qué es lo que tendría que pasar con la curva? Más horizontal. Claro, se va a volver más Se va a horizontal. achatar, no necesariamente se va a volver así, porque quizás el mercado sigue esperando que las tasas de costo suban un poco, pero sí se va, si le creen, de vuelta, sí se va a achatar un poco, ¿sí? Porque van a decir, bueno, no las va a subir tanto, tan rápido. Las va a subir más progresivamente o las va a subir menos. ¿Por qué hago énfasis en si le cree? Porque acá la credibilidad del banquero central es fundamental, ¿sí? Si el banquero central no es ¿Qué creíble, sería como un factor exógeno, digamos? ¿un factor exógeno a qué? Claro, porque como que como que te va achatando la curva, es como que te va moviendo la curva. Sí, sí. No sé si diría que es un factor exógeno. O sea, es el banquero central tocando directamente acá y el hecho de que hable, sí, es mover las expectativas, digamos. Se puede considerar exógeno, pero en realidad yo lo llamaría que está tratando de modificar las expectativas de los agentes. ¿Por qué es importante la credibilidad y es fundamental? Porque el banquero central tiene decisiones de política, ¿sí? O sea, si quiere mantener la tasa baja y quiere como empinar la curva un poco para que el mercado espere que las tasas van a estar más bajas, entonces que no va a caer tanto el precio de sus acciones porque suba mucho la tasa, o sea, si quiere que el mercado piense determinada cosa, pero el mercado no le cree, al banquero central se le complica ahí hacer política, porque por ahí que baje la tasa hoy no termina teniendo tanto efecto en las tasas de largo. Y acá viene otra situación muy importante. ¿Cuál es la tasa que puede mover el banquero central? Solo las de corto plazo. El banquero central, moviendo las expectativas, puede terminar afectando a las de largo. Porque si le creen que va a mantener la tasa de corto baja por mucho tiempo, puede lograr que se empine la curva. Pero el banquero, o la banquera, perdón, únicamente toca las de corto, no puede tocar las de largo. Sí, o sea, modifica los instrumentos de las de corto. Entonces, es fundamental, si querés que las tasas de largo bajen, que seas creíble, ¿sí? Y esto es algo que se discute mucho respecto a la credibilidad del banquero central. De hecho, hay muchos textos que hablan sobre sobre como una dicotomía entre lo que puede hacer alguien que está en el Banco Central, que es si decide utilizar reglas para hacer política monetaria o si decide ser discrecional. Si decide utilizar reglas, significa que anuncia ya de antemano que, no sé, si la inflación sube al 4%, va a poner la tasa 2 puntos más alta. Entonces vos ya sabés que si empieza a subir la inflación, el tipo va a subir la tasa. Eso puede ser para dar completa previsibilidad al mercado sobre lo que va a hacer. Y después hay otros que prefieren utilizar la discrecionalidad. ¿Qué quiere decir esto?
de acuerdo al momento que estoy pasando, voy a tomar determinada decisión, pero no voy a estar anticipando de antemano que siempre que pase esto, yo voy a hacer esto. La discreción lo que te da es más margen, ¿sí? Porque si vos tenés una regla estricta que seguir, por ahí en cierto momento decís, esto no lo quiero hacer ahora, pero si querés que te crean necesitas hacerlo, entonces te empieza a dar como un margen más acotado de acción. La discreción te da más margen, pero te da menos previsibilidad. Entonces, no es menor, es toda una discusión realmente importante porque de ahí es la capacidad que vos tengas de hacer política y de realmente alterar las expectativas de los agentes. ¿Por qué te interesa alterar las expectativas de los agentes? Porque sus expectativas te pegan hoy, ¿sí? Te pegan hoy en las decisiones de consumo y te pegan hoy en las decisiones de inversión. Entonces, esto está todo como súper linkeado, es todo súper importante. Sigamos un ratito más con el tema de las teorías, porque yo les describí, me fueron preguntando cosas que estaban todas buenísimas, entonces fui como avanzando en la clase, pero hablamos un cachitín a lo que estábamos viendo de las teorías de las expectativas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la teoría de las expectativas tenía que explicar, alguna teoría tendría que tratar de explicar 3 hechos empíricos que se ven en la práctica con la curva de rendimientos? Si alguien los anotó, se va a acordar que dije que... ¿Cuál era el primero? Que las tasas de largo y de corto... Juntas. ¿Qué? Que se mueven juntas, ¿no era? O sea, como Muy que... bien, que se mueven de manera conjunta a lo largo del tiempo. El segundo era que si hoy las tasas de corto están muy bajas, ¿qué voy a esperar que ocurra? Pendiente positivo. Claro, en general va a haber... ¿Qué? Que suban en el futuro. Exactamente. Y la tercera era explicar por qué en general la curva de rendimiento tiene pendiente positiva y solo se suele invertir cuando va a anticipar una recesión. La teoría de las expectativas puede explicar 2 de esos 3 hechos, ¿sí? El primer hecho de por qué se mueven en conjunto lo puede explicar porque básicamente cuando el banquero central, por ejemplo, anuncia que va a subir la tasa, lo que se suele esperar es que lo vaya haciendo progresivamente, ¿sí? O sea, que no te suba todo de un saque hoy, sino que vaya subiendo de a poco. Y por lo tanto, toda vez que se sube la tasa de interés de corto plazo, como terminan esperando que también empiece a seguir subiendo durante los próximos años, significa que suben las tasas de interés de corto esperadas. Y si suben las tasas de interés de corto esperadas, ¿qué pasa con las de largo? Suben. Entonces, terminaste subiendo la tasa de interés de corto plazo y como eso hace que esperes que empiece a seguir subiendo en los años siguientes la tasa de corto, te termina subiendo hoy la de largo, porque acuérdense que hoy la de largo, según la teoría de las expectativas, viene dada por lo que se espera que ocurra con las tasas de interés de corto futuras. Entonces, subiste hoy la de corto, eso hace que esperes que sigan subiendo durante el resto de años de manera progresiva y por lo tanto te terminan subiendo hoy las de largo. Entonces, a priori tiene una explicación la curva sobre por qué se mueven juntas. Lo mismo si bajás hoy la de corto, esperás que la vayas bajando de manera progresiva. Por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, la Fed bajó enseguida la tasa, pero no la bajó como vemos hoy que está, la fue bajando de a poco. Si ustedes van siguiendo la historia de la Fed, o sea, cuando fue anunciando los recortes de tasa, van a ver que no bajó todo de una como está hoy. Primero bajó, no sé, 25 puntos, después 25, después 50, por decir algo, pero lo fue bajando de a poco. Y lo mismo cuando la sube. Después de la crisis del 2008, la Fed puso de vuelta. Ante las crisis se suele bajar la tasa, entonces bajó la tasa bastante y la sostuvo baja durante muchísimos años, hasta que en un momento, después de que Estados Unidos haya crecido durante muchos años seguidos y haya como pasado la crisis, digamos, y se hayan sentido recuperados, la Fed dijo, bueno, voy a empezar a subir la tasa. Y si miran eso, la empezó a subir de a poco, ¿sí? De hecho, es uno de los comentarios que hace Macri cuando arrancó la crisis de 2018, que dice que, bueno, que la Fed empezó a subir la tasa, entonces se fueron los capitales de acá, porque fue este proceso de reconstrucción, por así decir, o de volver a la tasa a valores más normales que los que estaban en ese momento, porque estaba casi rozando el cero. Pero bueno, de vuelta, si lo miran, realmente, empíricamente, se suele hacer de manera progresiva. Entonces, esta teoría a priori podría explicar por qué se mueven en conjunto, porque a medida
que la Fed sube un poquito la tasa, automáticamente las expectativas del mercado es que suban las tasas de corto. Entonces, bueno, el primer hecho, pongamos que lo puedo explicar. Y el segundo hecho también, por algo que dijo la compañera hace un rato, que por ahí pasó desapercibido, pero yo me acuerdo, porque efectivamente, cuando las tasas de corto están muy bajas, vos lógicamente vas a esperar que las de largo estén un poquito más altas, ¿sí? O sea, de vuelta, la teoría de las expectativas lo explica porque estás esperando que suban las de corto, pero justamente si la de corto hoy está muy baja, no sé, está en 0,25 y no vas a esperar que siga bajando, ¿sí? Lo que vas a esperar es que suba. Entonces eso permite explicar por qué en general cuando las tasas de corto plazo están muy bajas, la curva suele tener pendiente positiva. ¿Hasta acá me siguieron? Y al revés también, o sea, si las tasas de corto están muy altas, ¿se esperaría que bajen también? Exactamente. Empíricamente, el hecho estilizado es que si están muy bajas las de corto, se espera que tenga pendiente positiva. Y si están muy altas, se espera que tenga pendiente negativa. Eso es lo que dice empíricamente. Y fíjense que por el mismo motivo esta teoría puede explicar las dos cosas. O sea, puede explicar que si estén muy bajas, el mercado lógicamente espere que vayan a subir las de corto, entonces la de largo termina quedando más alta y la curva tiene esta forma. Y si la de corto está muy alta, el mercado lógicamente va a esperar que, bueno, que en un futuro empiece a bajar, por lo tanto la curva tiene esta forma. Pero, Julia, entonces, perdón si te interrumpí. Entonces, si la curva es la de largo, es negativa, ¿se espera una recesión? La pendiente, decís. La pendiente, sí. La curva, Sí. en general, todas las veces que la curva se invirtió, predijo una recesión, así que la respuesta es sí. ¿Y cuando es positiva, podría ser porque se espera inflación? No, ¿hiperinflación? No, inflación. No, en realidad lo que se espera es que, digamos, la curva tiene en general pendiente positiva, pero, y esto está vinculado con lo que venía a decirles ahora, la teoría de las expectativas no puede explicar por qué ocurre eso. Entonces, que sea positiva, o sea, que se espere más inflación es cuando la curva se empina, cuando hace esto. Sí, o sea, la teoría de las expectativas lo que te dice es, si vos tenés esta curva y hace esto, no necesariamente es que esperás más inflación, estás esperando que suban las tasas de corto. ¿Qué otra expectativa puede hacer que la curva se empine? Que vos esperes, por ejemplo, que aumente el déficit fiscal. Si vos esperás que aumente el déficit fiscal, entendés que va a subir el gasto, y ¿se acuerdan lo que vieron en el ISLM? ¿Qué pasa cuando subía el gasto con la tasa? Subía. Claro, entonces si vos esperás más déficit fiscal futuros, la curva también se empina. Si esperás más inflación se suele empinar, si esperás más déficit se suele empinar, o sea, se puede empinar por distintas razones, pero te está diciendo, o sea, dependiendo del país que estés mirando y dependiendo del contexto que estás mirando, puede ser que estén esperando una cosa u otra, ¿no? También siempre es importante mirar la coyuntura y estar ubicado en lo que está ocurriendo. Pero no es que hay inflación porque tenga pendiente positiva. No, lo que te puede llegar a mostrar que el mercado espera inflación es que se empine, o sea, que de repente empiecen a esperar que las tasas de corte suban. Claro, las de corto. Ahora, ¿por qué tiene pendiente positiva la curva? Eso la teoría de las expectativas no lo puede explicar, por eso yo les estaba diciendo. Tenemos 3 hechos, puede explicar los 2 primeros, pero el tercero, que es por qué en general la curva tiene pendiente positiva, no lo puede explicar. Entonces, aparece otra teoría, perdón, dame una manzana, que es la teoría de los mercados segmentados. De los mercados segmentados. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que los instrumentos de corto plazo, los bonos, tienen un mercado separado, completamente aparte de los instrumentos de largo. No está este vínculo que plantea la teoría de las expectativas, sino más bien que son 2 mercados distintos. Y que entonces, los bonos de corto plazo tienen su propia oferta y demanda y no van a venir dados por, digamos, no va a tener nada que ver con lo que esté pasando con los bonos de largo, sino que solamente acá se están mirando los de corto plazo, y los bonos de largo plazo van por otro carril. Acuérdense que les había dicho que la teoría de las expectativas asumía
que los bonos son sustitutos perfectos y que lo único que puede hacer que vos elijas un bono sobre el otro es su rendimiento. Acá no son sustitutos perfectos, acá no son sustitutos directamente. O sea, los de corto plazo van por un carril y los de largo van por el otro. ¿Por qué puede pasar esto? O sea, ¿qué es lo que explica esta teoría de son dos mercados completamente distintos? Que cuando yo voy a comprar un bono, yo tengo una decisión o una preferencia sobre cuánto tiempo quiero tener ese bono, ¿sí? Si yo, como estábamos discutiendo antes, si yo quiero, no sé, comprar un bono, tener un bono un año y que rápido me pague, y bueno, me voy a ir a mirar los bonos de corto, pero también puede pasar que una persona quiera invertir para la educación de su hijo. Vieron que en Estados Unidos eso se hace mucho, porque la educación es bastante cara. No sé, yo tampoco es que conozco el dato, pero muchas veces vieron que en las películas se suele decir que abrieron un fondo para pagarle la universidad al hijo. Eso ocurre de verdad. Y si, no sé, tu hijo hoy tiene 10 años y va a ir a la universidad dentro de 10, no sé si tenés ganas de estar todo el tiempo renovando ese fondo. Entonces, por ahí compras un bono seguro a 10 años, ¿sí? Y vas generando como intereses por esa inversión que pusiste, pero vos querés quedarte con ese bono durante 10 años. No te interesa tenerlo un año y estar renovándolo todo el tiempo. Obviamente, siempre sujeto a que no se desplome el precio, etcétera, etcétera, pero, digo, vas a estar mirando directamente o demandando bonos de largo plazo. Lo mismo con fondos de jubilación, ¿sí? Hay muchos fondos de jubilación que te vas a jubilar dentro de muchos años, pero vos querés hoy armarte ese fondo para el día de mañana estar tranquilo o tranquila, entonces no vas a estar mirando bonos de corto. Ahora, si vos querés rentabilidad rápida, tenés una plata y querés rápidamente hacer la guita o lo que sea, por ahí te vas más a los de corto. Entonces, lo que dice esta teoría es, son dos mercados separados. ¿Y qué dice? Que en general hay más preferencia o una cierta preferencia por los bonos de corto plazo, ¿sí? Porque es menos riesgoso un bono que lo tenés que tener menos tiempo, ¿sí? O sea, no estás tan sometido a los vaivenes del mercado que si lo tenés 10 años, que puede pasar cualquier cosa. Entonces, como hay preferencia sobre los bonos de corto plazo, los bonos de largo plazo en general pagan como un rendimiento un poquito más alto, ¿sí? O sea, no están arbitrados, no es esto que decíamos que los rendimientos, que el promedio de los de corto tiene que ser igual a los de largo, sino que esta teoría lo que dice es los de corto tienen más liquidez. Entonces los de largo te tienen que pagar una prima por liquidez, pues son menos líquidos, ¿sí? ¿Me siguen esta idea? O sea, profe, todo es Sí, por sí. oferta y por demanda, digamos. O sea, si los de corto se demandan más y eso hace que el precio suba y caiga la tasa de interés, ¿o no tiene que ver con eso? Exactamente, lo que dice es, los de corto plazo tienen mayor demanda relativa que los de largo plazo. Eso hace que tengan un precio por ahí un poco más alto y por lo tanto una tasa un poquito más baja, ¿sí? Es un tema de demanda relativa, dice, son mercados distintos, uno tiene más demanda relativa que el otro, entonces el que tiene menos demanda relativa te termina pagando una tasa de interés un poco más alta. Esto, o sea, asumir que siempre los de largo te tienen que pagar una tasa un poquito más alta porque tienen menos demanda relativa, explica bastante bien por qué en general estamos viendo que la curva tiene pendiente positivo. O sea, si estamos asumiendo que el de largo te tiene que pagar una prima adicional, que en general que siempre es positiva, y bueno, sí, lógico. O sea, es como que a la teoría de expectativas que estábamos mirando, cuando calculás el bono de largo, en vez de poner, no sé, que I2T es igual a I1T más I1T dividido 2, en vez de que pase esto, en realidad el de largo además te tiene que pagar como una prima, ¿entiendes? Entonces esto hace que te eleve por sobre las tasas de corto a las de largo. Lo cual podría explicar bastante mejor por qué en general vemos que la curva de rendimientos tiene una pendiente positiva. O sea Ahora que, bien, sí. perdón, acá en el de los mercados segmentados, las expectativas no juegan un rol tan importante. O sea, es como si se mantienen constantes, siempre tendrían pendiente positiva. Sí, exactamente. Exactamente. Okay, por eso la teoría de las expectativas que vimos antes la desarrollamos mucho más, porque es la que te permite explicar por qué la curva de rendimientos te brinda información y
cómo te está mostrando las expectativas de los agentes, ¿no? Lo que pasa que, como les digo, o sea, en la empiria se ven algunas cosas que esa teoría no puede explicar, entonces eso hace que aparezcan ciertas teorías que quizás no cierran mucho, o no están tan aceptadas, o no se usan mucho, pero que buscan explicar como otras cositas. Justamente como ninguna de las dos teorías que vimos termina de explicar todo, hay como por ahí no es la mejor palabra, pero hay una especie de rejunte entre estas teorías, y ahí surgen la teoría de la prima de liquidez y del hábitat preferido. Que básicamente la teoría de la prima de liquidez lo que dice es todo lo mismo que la teoría de las expectativas, pero es como que une lo que vimos de la teoría de las expectativas con la de los mercados segmentados. O sea, no puede fallar, te va a explicar las tres cosas, ¿no? Entonces dice, es verdad que ocurre esto del arbitraje en que los rendimientos promedios esperados de los de corto tienen que ser igual al bono de largo, pero además el largo te paga una prima de liquidez, ¿sí? Porque al ser menos líquido y al tener menor demanda relativa, que es lo que dicen la teoría de los mercados segmentados, te tiene que pagar un cachín más. Entonces, tenemos, lo que les escribí recién, ¿no? Perdón. La de largo tiene que pagar prima de liquidez y recién ahí espera, no sé si estoy haciendo bien la cuenta. Esta rendimiento debería ser igual. No, es la misma ecuación que antes, o sea, 1T más 1T más. Sí, ¿no? Les había puesto antes. Dividido 3. Vale. Entonces tenés que esto es lo mismo que lo que estábamos viendo antes, pero además la de largo te tiene que pagar una prima de liquidez. Entonces eso ya ahí sí nos puede explicar los tres hechos. Sí, los primeros dos se explican porque se sigue rigiendo la teoría de las expectativas que vimos, pero además en general es positiva porque se les suele pedir un poquitito más que paguen a las de largo por ser un poco más riesgosas, dado que son menos líquidas. Quizá riesgosas no es la palabra, por ser menos líquidas, eso las vuelve menos atractivas. O sea, no podés sacártelas encima tan rápido porque la tendencia es muy larga. Profe, una pregunta, me cuesta entenderlo tipo de manera negativa, o sea, como si es, como la prima es positiva y si vos estás con una tasa de interés muy alta y esperás que caiga, o sea, ¿cómo hago para que esté? ¿Cuándo te cuesta entender cuando la curva está invertida? Claro, con esto porque vos tenés o sea, la prima de liquidez tendría que ser muy negativa. Es exactamente el razonamiento que estás haciendo. La prima de liquidez asumimos que va a ser siempre un valor positivo, ¿no? Entonces, para que ocurra esto, lo que tiene que pasar es que esto es pero tan chiquito, o cae tanto, que incluso sumándole esta prima de liquidez no llegás a compensar, digamos, la tasa. O sea, no llegas a superar la de corto porque estás esperando que caigan tanto las otras que te terminan poniendo, no sé, a la de largo acá, incluso aunque le sumaste la prima de liquidez. ¿Se entiende? Claro, o sea que en ese caso las expectativas son que caiga un montón la tasa de interés y aún así, aún sumándole la prima de liquidez, sigue siendo menor a las de corto plazo. Claro, la de largo, exactamente. Por eso piensen que esta teoría lo que busca explicar es por qué en general la curva de rendimientos la vemos siempre positiva. Sí, porque si no. Sí, claro, o sea, vos la ves en general siempre positiva justamente porque existe esto, eso es lo que te dice la teoría. Pero obviamente que las veces que se invierte lo que está pasando es que realmente esperan que se desplomen las tasas. Un caso podría ser el COVID. Piénsenlo, o sea, pasémoslo a la vida real. Tenés la tasa acá en este punto y ves que se viene una pandemia que hace que estén cerrando todos, decís, no, la Fed va a matar a la tasa, la va a tirar por acá. ¿Entendés? Entonces, de repente vos esperabas que por ahí las tasas empiecen a caer un poquito, o incluso por ahí esperabas que empiecen a subir, ¿sí? Porque no es que estabas en un nivel de tasa muy alto, pero de repente viene una pandemia, o viene una situación un shock súper crítico y súper fuerte que hace que digas, no, la Fed va a tirar la tasa casi a cero. Y eso ya directamente
te puede o achatar la curva, o si el efecto es súper, súper grande, te la va a empezar a invertir. ¿Se entiende? Sí, está claro. Bueno, esto es lo que dice la prima liquidez. La teoría del hábitat preferido es la misma lógica, pero en vez de ir directo a los bifes es un poco más rebuscada. Lo que dice es que todos los agentes tienen un hábitat preferido. Está como un poquito ahí linkeado con lo del mercado segmentado. Todos prefieren estar o en un tipo de vencimiento o en el otro. Y básicamente, como en general se prefiere estar en el vencimiento de corto plazo, de vuelta, los bonos de corto plazo tienen una demanda relativa más alta y por lo tanto terminan teniendo una tasa un poquito más baja. Fíjense que es muy, muy, muy parecida a lo que estábamos viendo. Perdón, Julia, ¿podrías repetirlo, por favor? Sí, lo que decía es, teníamos la teoría de las expectativas, la de los mercados segmentados, y les comenté esta que es la teoría de la prima de liquidez. Y después está la teoría del hábitat preferido, que es casi la misma que la teoría de la prima de liquidez, que une, digamos, a la teoría de las expectativas con la de los mercados segmentados. Pero lo que te dice es que todos los agentes, todos los inversores tienen en general un hábitat preferido, o sea, prefieren estar en corto o en largo. Es muy similar a la de los segmentados, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, es lo mismo. ¿O Es no? un poco más rebuscada, sí. O sea, la de los mercados segmentados lo que te dice es, son mercados completamente distintos. La del hábitat preferido lo que te está diciendo es, prefieren un hábitat por sobre el otro. No necesariamente son mercados completamente separados o segmentados, pero sí hay una cierta preferencia sobre unos bonos de X vencimiento por sobre el resto. Y lo que también te dice es, en general se prefiere más lo de corto plazo, por lo tanto la demanda relativa es más alta. La diferencia es muy sutil, solamente les menciono que se habla de hábitat preferido. O sea, algunos hablan Como de... que lo da por hecho. Claro, algunos hablan de mercados segmentados, otros hablan de hábitat preferido, digo, como para que también se familiaricen con el término, ¿no? Pero... Eso de hábitat preferido se refiere a los, digamos, me sale usuarios, pero a los compradores de bono, a los tenedores de bono. Sí, a los inversores, sí. A los inversores. Sí, exactamente. Bien, a ver si me quedó algo, porque creo que no me quedó nada. Bueno, esto es lo que vimos de la teoría de las expectativas, el arbitraje. Esta es la formulita que yo les trataba de hacer en la pizarra. Tomen esta. Ah, les tengo que subir las filminas, perdón. Se las voy a subir ahí. Profe, Sí. una consulta. ¿Qué diferencia hay en acciones que dice pesos Q y Q? O sea, La diferencia, fíjate que es la tasa. Acá estás midiendo en pesos cuál es tu valor real hoy nominal, digamos, por así decirlo, pero si vos le aplicás la tasa de interés lo estás midiendo como en canasta de bienes. Es lo que les decía la otra vez. Fíjense que, a ver, si vos estás mirando solamente la tasa de interés nominal, no estás mirando en términos de bienes cuánto podés. La tasa de interés nominal te dice, no sé, lo que veíamos el otro día, hoy tenés un peso, mañana ese peso va a ser un peso un peso por uno más la tasa de interés. Entonces, suponiendo que la tasa de interés, no sé, es 3, mañana tu peso va a ser 1,03. Ahí vos sabés que mañana ese peso vale 1,03, pero en términos de cuántos bienes podés comprar con esta plata, ¿vos sabés cuántos? Por ejemplo, ayer con un peso comprabas un pan, ¿no? Y yo te digo, bueno, mañana ese peso va a valer 1,03. ¿Sabés cuántos panes podés comprar? ¿O qué tenés que mirar para poder saber eso? La inflación. Hay que mirar la inflación, exactamente. Entonces, ¿cuál es la tasa que me está incorporando en su cálculo a la inflación? La real. La real. La real. Entonces, si vos querés saber, en términos de canasta de bienes, cuánto vas a poder comprar mañana, no solamente cuánta plata vas a tener nominalmente, lo que vos tenés que mirar, o el cálculo que vos tenés que hacer y traer a valor presente es con la tasa de interés real. ¿Sí? Entonces, eso simplemente te muestra que acá estás mirando en pesos y acá estás mirando con la tasa de interés real. No, es una salvedad para diferenciar entre tasa de interés nominal y tasa de interés real, porque no es lo mismo. Y, profe, la de era dividendos, ¿no? Sí, la de dividendos.
Y hacer énfasis por ahí en algo que se los dije hacia el pasar, los dividendos están muy relacionados con el ciclo económico, ¿sí? O sea, si se espera o si en este momento le está yendo bien a la empresa o incluso al país, entonces, y bueno, la verdad que el país está viento en popa, por lo tanto esta empresa va a seguir vendiendo, le va a seguir yendo bien, etcétera, etcétera, eso se va a ver reflejado en el precio de la acción, porque vas a terminar esperando que la empresa pueda pagar más, ¿sí? Quiero ver si me estoy olvidando de decirles algo. Esto es que la curva predice bien. Última cosa y les dejo ir. Dentro de lo que son las expectativas, como les digo, los agentes económicos miran mucho lo que piensan, o sea, internalizan mucho lo que piensan que va a pasar para tomar decisiones hoy. Para decir cuánto van a consumir, para decidir si invertir o no. Si, por ejemplo, cuando, no sé, si alguna vez leen notas de diario sobre Argentina que se dice como no hay inversión o quién va a invertir acá o lo que sea, es porque estás hace 4 años cayendo, porque no hay expectativas de que puedas subir, de que puedas crecer rápidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso te termina afectando a la inversión hoy. Tenés que incorporar lo que vos esperás que pase mañana. Si vos de repente esperás que Argentina se vaya a reponer y que empiece a crecer la tasa china, bueno, listo. Seguramente que eso te termine moviendo la decisión de inversión hoy. Entonces, hay muchos indicadores que se miran en el mercado para tratar de determinar. Voy a dejar de compartir un segundo, así los veo. Igual creo que nadie tiene cámara, pero no importa. Hay muchos indicadores que se utilizan para tratar de determinar qué es lo que va a pasar. O sea, una cosa que se puede mirar es la curva de rendimientos. La curva de rendimientos te dice qué espera el mercado que pase con la tasa de interés. Pero también vos podés tratar de pensar, bueno, ¿por qué el mercado está esperando esto, no? Entonces, Estados Unidos publica lo que son los leading indicators, que son, se mueven en función de los cambios que se espera que haya en los meses futuros, ¿sí? Entonces, si vos esperás que le vaya mejor al ciclo económico, el leading indicator es como un índice, ¿no? Lo puedes armar como un índice y el índice va a subir. Sí, o sea, si ves que empieza a subir ese leading indicator es porque se está esperando que, por decir algo, Estados Unidos le empiece a ir mejor, ¿sí? Básicamente es un indicador que se compone justamente de 10 indicadores económicos, que ahora vemos cuáles pueden ser, y que cuando vemos que el leading indicator empieza a subir, en general se adelanta lo que va a pasar al ciclo económico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si veo que si el mercado empieza a ver que ese leading indicator empieza a subir, el mercado va a esperar que a Estados Unidos le vaya mejor. O al menos es un indicador que podés mirar para tratar de generar expectativas. Después también están los coincident, que lo que buscan capturar es, fíjense, leading es de anticipar. Coincident lo que busca capturar es el movimiento simultáneo, o sea, mostrarte en este momento, hoy, cómo se está moviendo el ciclo económico. Si no te lo trata de anticipar, te trata de mostrar cómo está hoy. Después tenés el lagging, que va por atrás. O sea, cuando vos ves el lagging, estás viendo lo que pasó con el ciclo económico y es como que te termina de confirmar si la cosa empeoró, la cosa mejoró, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, es práctico para poder confirmar si efectivamente ocurrió el ciclo que vos esperabas o no. Esto un poco también se vincula con cosas que charlamos, me acuerdo, en alguna clase de la persona que hace política económica nunca sabe dónde está parado en el momento que está parado, ¿sí? No lo puede saber con exactitud. Nosotros los economistas estamos acostumbrados a ver gráficos del pasado y a hablar con el diario del lunes, pero cuando vos tenés que hacer política, la política la tenés que hacer hoy, y es como, bueno, yo creo que estoy en esta situación o que está pasando esto, y justamente los leading indicators o los coincident indicators te sirven para confirmar o tratar de generar expectativas sobre dónde estás parado y qué es lo que piensa el mercado o qué es lo que se está viendo que va a pasar. Y los lagging te confirman eso. Entonces acá en el ejercicio... O sea, son como una especie de mapa, se podría decir. Sí, es una buena manera de llamarlo. Un mapa de la actividad, por ejemplo. Ay, ¿por qué no se me sube? Pero, Julia, ¿son, digamos, causa o consecuencia? Los leading podrían ser causa. Y los lagging podrían ser... En realidad, no se puede... A ver, está bien la pregunta.
porque vos lo que me preguntás es si las expectativas hacen que ocurran ciertas cosas, ¿no? Claro, sí, sí. La respuesta es sí, y justamente es lo que quiero que se lleven de todo este módulo, cómo las expectativas terminan influyendo mucho en lo que termina pasando hoy. De hecho, es casi todo lo que estuvimos viendo, o sea, cómo se terminan moviendo las tasas hoy va a depender de lo que esperan los agentes que ocurra con las tasas mañana, cuánto consuma yo hoy va a depender de lo que espera yo que pase con mi ingreso mañana y con la tasa, o con el precio de las acciones que tengo, que también son parte de mi riqueza, ¿sí? De vuelta, si baja el precio de mi acción, soy más pobre, porque, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica? Yo hoy tengo una opción que vale 200 pesos, entonces si yo hoy la quiero vender, tengo 200 pesos. Si el precio de la acción baja, yo hoy la puedo vender a 150 y antes la podía vender a 200, o sea, soy más pobre, ¿sí? Entonces sí, desde ya que son causa, pero al mismo tiempo son consecuencia, porque las expectativas que vos tenés, que vos formás, cuando las vas cambiando en el tiempo, son consecuencia de algo que también estás viendo. Que por ahí vos, o sea, a ver, vos esperabas algo y tus expectativas pueden cambiar justamente porque algo pasó que hizo que se afecten las expectativas que vos tenías con respecto a alguna variable. Entonces, que son causas seguro, pero también, bueno, esto, pueden ser consecuencias. Y de hecho también, vieron que ayer yo les comentaba, no sé si estaban todos, cómo Keynes ve las expectativas, porque es un concepto súper interesante, porque él lo que dice es, no importa lo que esté pasando con la economía, importa lo que vos esperás que esperan los otros, ¿entendés? O sea, importa tu expectativa sobre las expectativas de los demás, porque si vos le pegas a las expectativas de los demás, vas a poder acertar a lo que va a terminar pasando, porque las expectativas de los demás son los que terminan moviendo el ciclo económico en un punto. ¿Sí? Parece como un juego de palabras, pero ¿se entiende como este círculo cómo se va armando? Sí, sí. Como el huevo y la gallina, ¿no? Por ejemplo, sí, es una frase muy común en economía. Así que sí, está muy bien, muy atinado el comentario. Acá en la pantalla que están viendo son ejemplos de qué es lo que miran, cuáles son los indicadores que se miran para armar los leading, los coincident y los lagging indicators. Fíjense, en el leading se miran las horas que se están trabajando, porque eso te da como un proxy de trabajo. Y también el empleo siempre es un proxy de actividad. Algo que se recontra mira, que yo, bueno, por ahí yo lo estaba siguiendo mucho por la coyuntura, ustedes por ahí no, pero cuando fue todo de la pandemia, se miró muchísimo los seguros de desempleo en Estados Unidos, porque en un momento pegaron un récord zarpado. También se discutió un montón esto, por ahí lo discutieron cuando vieron el mercado laboral, pero está muy bueno porque la pandemia como que desnudó una discusión que es la de mercados laborales regulados o mercados laborales rígidos. Porque cuando aparece la pandemia, el desempleo en Estados Unidos se dispara de una manera atroz, mucho más que en países que tenían mercados laborales más rígidos. Eso lo vieron, ¿no? La diferencia entre flexible y rígido, sí. Sí, sí. Bueno, se dispara, pero al mismo tiempo, como el mercado de Estados Unidos es muy flexible, recupera mucho más rápido. O sea, se dispara el desempleo ante la crisis, pero cuando la cosa empieza a mejorar, recupera muchísimo más rápido que los mercados laborales más rígidos. Entonces, nada, un dato de color, pero cuando empezó la pandemia, los seguros de desempleo se dispararon muchísimo en Estados Unidos, alcanzaron récords y se miraba bastante. Bueno, está acá metido en el ítem 2. ¿Qué es factor? Lo que está a la derecha, que dice factor. Entiendo que es cuánto ponderan en el indicador. Debería sumar 100. Déjame chequearlo. Esto me pasa cuando pongo cosas que yo no armé. Debería ser el ponderador, pero déjame que te lo chequee. Bánquenme un segundito así. Más. Mientras, si quieren, lean el resto de indicadores. No, esto no suma 100. Pero a ojo, el del medio pareciera que suma 100. O sea, que suma 1, va. Creo que el último también. Listo, es el ponderador. Veamos, sí, estuviste más inteligente que yo, porque yo en vez de sumar el del medio, estaba sumando todo acá. Más fácil. Sí, el del medio da 1.
así que debe ser el No, ponderado. es el ponderador. No, sí, si da uno es el ponderador. Pero no quería decirles que era el ponderador antes de chequear que diera uno. Es cuánto pondera vos pensás que estás armando un índice agrupando otros índices u otras variables, entonces siempre tenés que establecer una ponderación. ¿Cuál te parece que determina mejor el leading indicator? Fíjense, por ejemplo, acá uno de los que más pondera es esto que no sé qué es, hice many orders, se las debo averiguar. Y acá, este es el primero y el otro es, miren, Tipo, que dice promedio, average consumer expectation for business condition. Expectativa, promedio de expectativas en el consumo para los negocios, digamos. O sea, cuánto esperan los negocios que se consuma y en función de eso cuánto van a decidir invertir o producir. Después acá, bueno, tienen los coincident, que son los que tratan de mostrarte en simultáneo cuál es el momento del ciclo que estás viviendo, y los lagging, fíjense, el leading te anticipa, coincident simultáneo, lagging te confirma algo que ocurre. Y acá tenemos, por ahí algo más para nuestro país, que cuando hablamos de curva de rendimientos, por ahí nos alejamos un poco de Argentina. Esto es el índice, el indicador líder que produce la Ditela. Y acá tenemos las cosas que incluye para poder mirar cómo le está yendo, para poder anticipar cómo le está yendo a Argentina. Despacho de cemento se suele ver porque en general cuando el ciclo económico está en alza, a la construcción le va muy bien y además la construcción tiene mucha elasticidad con el empleo. Entonces si le va muy bien a la construcción en general suele pegarle un saltito ahí al empleo. Escrituras de compraventas, como era el sector inmobiliario, el índice de confianza del consumidor, que también lo genera Ditela, ventas reales en shoppings, bueno, o sea, esto es súper intuitivo. Si vos ves que están subiendo las ventas en términos reales, pues no te sirven las ventas nominales, te sirven las ventas reales, que es descontando por inflación. Si estás viendo que suben, bueno, bien, está funcionando la economía. Agregado monetario M2 es ver... bueno, los vieron los agregados monetarios. Es la base monetaria más, creo que las cuentas corrientes o algo así, pero básicamente te dice cuánto dinero hay circulando en la economía. Depósitos a la vista, ¿no? Sí, depósitos a la vista, puede ser. No me lo acuerdo, pero sí. El Merval es el indicador de la bolsa. Nada, son todos indicadores que si los leen van a ver que es súper intuitivo por qué te pueden anticipar cómo viene el ciclo económico. Bueno, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí? No. Bueno, el miércoles vamos a tener la clase práctica para tratar de cerrar todo esto que vimos. Yo creo que sí, tratemos de hacer la dinámica de la clase práctica porque también es mi indicador de si entendieron el módulo o no. Y de vuelta, hacer los ejercicios prácticos les sirve a ustedes para el parcial. Así que nada, nos vemos el miércoles y disfruten el fin de semana. Julián, Sí, ¿podrías subirla a la filmina después, por favor? sí, obvio, ya mismo la subo. Dale. Bueno, Dale, gracias. profe, nos vemos. Buen fin de- Ahora sí. Chao, Julián.